Bien, ¿no? Profe, puse a grabar hoy yo, pero igual a usted Perfecto. se le va a guardar para que sepa. Sí, yo sé, perfecto, Abril, gracias. De hecho, vi que lo pusiste a grabar y me pareció excelente. Lo único es que ya no puedo decir nada malo, ¿no? Ya no puedo hacerle campaña a Joe Biden para que gane las elecciones de hoy. Por cierto, aún no va ningún resultado, ¿cierto? Esos resultados comienzan en la noche. Bien, continúo con lo que estaba diciendo. Hablar un poquito de cómo sería de pronto el trabajo final o lo que quiero que hagan para el final. Eso por una parte, por la otra, comenzar pues poner una actividad para comenzar, para ponerlos a leer un poquito, porque yo les mandé a leer algo de un libro, pero yo entiendo si no lo hicieron porque realmente lo puse pues tarde. Yo di la instrucción desde la semana pasada, pero no puse ni siquiera qué texto, solamente dije hay que leer de, de, ¿de qué? Hay que leer de Escuela de Frankfurt. Estoy un poco perdido hoy, entre tanta revisión de tanto trabajo, estoy un poco perdido. Bien, buenas noches. Ahora sí, estamos 17, entonces para el día de hoy vamos a hablar de la Escuela de Frankfurt. Eso se supone que va a ser el tema del día de hoy. Dicho eso, yo les pasé un libro a Proyecto E. ¿Quiénes lo han descargado? Y el que no lo haya descargado, que lo descargue. O que lo pasen al grupo. Pues la verdad hasta ahora me doy cuenta, o sea, hasta ahora sé que No, había un proyecto. lo monté ayer, lo monté ayer, lo monté ayer. Por eso no espero Ah, que lo bueno, hayan pues sí. leído. Por eso no espero que lo hayan leído, porque apenas lo monté ayer. Sí, porque, o sea, no sabía. Bueno, voy a buscarlo a ver. Entonces, por favor, si lo pueden pasar al grupo en el chat o lo pueden pasar por aquí o de cualquier manera para hacer algo con eso hoy para comenzar. Vamos a invertir un momentito para leer antes de que yo comience a dar mi clase como tal. ¿Alguien más tiene el libro? ¿Alguien más puede entrar a Proyecto E para descargarlo o no me están escuchando? Que no sabe el que me responda. Bueno, me dan un segundo, me voy a ir un segundo de aquí, solo un segundo, es que descargué una cosa, pero para Meet, pero parece que lo ha puesto como un poco lento. De hecho, muevo mi mano y no carga tan rápido. Entonces me voy a desconectar y me voy a volver a conectar, pero solo para que se salga esa cosa que puse. No se quitó. ¿Por qué no se quitó? Bueno, el libro que les envié o que les mandé al proyecto es el mismo libro que hemos estado leyendo desde hace un rato. Primero los puse que lo buscaran en Proyecto E, aunque yo lo tengo desde hace rato en PDF, pero es por aquello de que siempre hay que entrar a libros. Posiblemente no todos lo hacen, pero siempre hay que entrar a libros. Entonces, vamos a hablar de lo que son las escuelas. ¿Qué es una escuela? Ahora vienen, ya vimos unas teorías, ahora no vienen tanto teorías como escuelas, ¿no? Las escuelas es otro concepto que lo vamos a ver un poquito antes de mandarlos a leer y ustedes van a leer ahora solo leer. Lo que quiero solo es que leamos y que luego discutamos un poco y luego ya avanzo en la clase. Lo que sucede, como estaba diciendo en un principio, es que de alguna manera no les dejé el libro, no les dejé la indicación de qué era lo que había que hacer. Solamente dije, vamos a leer sobre la escuela de Frankfurt, pero no dije ni en dónde, ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni para qué. Entonces vamos a hacerlo un poquito ahora para poner en práctica la lectura y luego se avanzar. ¿Está claro? Habiendo dicho, Sí, profe. habiendo dicho eso, voy a comenzar primero yo explicando el concepto de escuela. Una pregunta, ¿me quedo mucho? Siento que ya quité lo que tenía que quitar, pero siento que me estoy quedando. No, profe. Pues para mí no.
O sea, A mí o sea, tampoco. si yo muevo mis manos, se mueven a la velocidad normal. No, a la normal, No. a la normal no, pero no, o sea, no se ve tan Efecto Matrix así en cámara lenta, ¿no? Sí, sí, así. Bueno, el audio está más adelantado que el video, pero todo está bien. Ok, vale. Es que me puse a jugar y a hacer porquerías y no debía. Bueno, voy a compartir pantalla para explicar un poquito qué es una escuela. ¿Alguien sabe qué es una escuela? ¿Alguien puede explicarme someramente qué es una escuela y cuál sería la diferencia con una teoría? ¿Cómo? Repite, por ¿Alguien, favor. ¿Alguien sabría por qué es una escuela y cuál sería un tanto la diferencia con una teoría? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues yo opino que la escuela suele tener un fundador y en base a esa idea de esa persona, lo siguen varias personas. Por eso digo yo que se considera escuela. ¿Cuál sería la diferencia con una teoría? ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia con una teoría? ¿No podríamos decir que en una teoría también hay una persona como Laswell y muchas personas luego lo siguen? ¿No podríamos Sí, decirlo mismo? claro, Entonces, ¿cuál claro. sería la diferencia? O sea, una escuela ya prácticamente porque siguen los pasos de la persona, no sé, es mi opinión. No te preocupes, no te preocupes, estoy tratando de ahondar. Bien, más o menos lo que está diciendo Aldair puede ser un poco cierto, pero obviamente hay que ser un poco más precisos. Y básicamente Dios, que eso está muy caliente. En una escuela hay una diferencia entre una escuela y una teoría, y es que la teoría es, como ya conocemos, un conjunto, o como vimos de alguna manera, no sé si lo recuerdan, es un conjunto de conceptos afines que son desarrollados por una persona o por más, y que de alguna manera están en pos de una idea. Decir, la aguja hipodérmica, es decir, que es una teoría que tiene cierta concepción de la sociedad y cierta concepción de los medios masivos de comunicación y cómo funciona. De la misma manera funciona el concepto de teoría difusionista y teoría matemática de la información, ¿sí? Funcionan de esa manera, o sea, es como a alguien se le ocurre una idea o un grupo de personas se les ocurre una idea, comienzan a desarrollarla, tiran la teoría y hay un montón de gente que sigue esa teoría. La definición que nos dio Aldair es un poco más cercana al concepto de teoría que al mismo concepto de escuela. Sin embargo, él dijo algo muy acertado y es que en la escuela se comienza a seguir, ¿no? Comienzas a seguir al otro. La escuela realmente es un grupo de personas que siguen ideas similares. No tiene que haber una teoría entre ellos, sino que tienen ideas parecidas o similares que miran el mundo de una manera muy particular. Cuando digo muy particular me refiero a muy similar, ¿no? Por ejemplo, ustedes de pronto como jóvenes, veinteañeros todos, menos de 20 años, ¿no? La mayoría están entre ¿qué? 16 y 24, habrá unos que de pronto pasan eso, pero más o menos es como el promedio. Ustedes tendrán una idea de cómo de repente funciona el mundo y de repente ustedes dicen, miren muchachos, vamos a buscar al mejor estilo de Trump, eh, decir algo como vamos a tratar de que los medios cambien, perdón, de tratar de cambiar el mundo a través de los medios de comunicación y todos se embarcan en la misma tarea, pero cada uno desde diferentes vertientes. Puede pasar que Gabriel diga, yo voy a crear una teoría que va a tratar de que los programas infantiles, además de infantiles, sean educativos, que es algo un poco lo que pasa con programas de televisión como Pepa o cosas por el estilo, ¿no? De pronto viene Julio y dice, yo lo que voy a hacer es voy a proponer una nueva idea de novela, una novela que de pronto aborde problemas sociales y que más que enseñarnos que el amor es la única solución, que enseña la independencia, de cómo en el fondo, si una persona te está haciendo sufrir, puedes dejarle, lo mejor es superarla, y cada uno se va como por una corriente diferente. Todos están como con la misma idea general, pero cada uno lo va enfocando de una manera diferente. Sin embargo, puede que Julio diga, yo voy a proponer una teoría, la nueva teoría de la novela, la telenovela de la persona independiente, la telenovela que no va a girar en torno a una pareja amorosa, sino en torno a personas independientes. Pero puede venir de pronto, por ejemplo, Orleana y dice, yo no estoy tan de acuerdo en que las novelas deban ser de personas independientes. Yo creo que hay que seguir pensando en el amor, pero de una manera más liberadora, una manera X, una manera Y, una manera Z. Y viene Orleana y propone su teoría sobre una novela que no está tan acorde con la de Julio, pero que sigue pensando en la idea de educar a través del amor en pareja, como quien dice.
Y así cada uno va teniendo su propia teoría, su propia manera de hacer televisión, su propia manera de producir televisión, enmarcado dentro de la idea general de una televisión educativa, ¿sí? Eso es una escuela. Cada uno tiene como sus propias ideas, pero hay como unos parámetros generales que los rigen. Generalmente se les llama escuela porque son escuelas, o sea, salen de escuelas, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, si ustedes se pusieran a pensar en algo y en desarrollar ideas sobre cómo deben ser los medios de comunicación en la actualidad, posiblemente esto podría conocerse como la Escuela Bellas Artes, o la escuela, bueno, Bellas Artes hay muchas, ¿no? Digamos, puede ser la Escuela Unival, o la Escuela X, algo que identifique. Cuando hablamos de Escuela de Frankfurt, o luego hablaremos de Birmingham, o luego hablaremos de la otra, realmente son escuelas que responden a una verdadera universidad que lleva ese nombre, o a una verdadera ciudad que lleva ese nombre. Uno toma el nombre de ahí y lo copia. En lingüística, por ejemplo, está la Escuela de Viena, y son un montón de lingüistas que tenían ideas similares y que vivían en Viena, ¿sí? De pronto no tendrían que llamarse la escuela de la UNIVAC, sino puede ser la escuela de Cartagena, si de repente hay estudiantes que pertenecen a la Universidad de Cartagena y pertenecen otros a otra y otros a otra, y se unen entre todos y son la escuela de Cartagena, ¿sí? Pero ojo, tienen como ideas similares, tienen como principios similares, pero cada uno puede desarrollar teorías a su manera, dependiendo de lo que consideran que gira, de cómo debería girar el mundo. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Qué? Porque llevo como 10 minutos hablando. No, lo último que acaba de decir. Ah, ok. No sé por dónde tomarlo, pero bueno. Que básicamente la escuela es un conjunto de personas que se reúnen alrededor de unos principios como pilares, como de unos pilares, como de unos ideales, como de unas ideas, como de una filosofía, por decirlo de alguna manera, pero cada uno tiene la posibilidad de desarrollar sus propias teorías siempre que no se salgan de esa filosofía. ¿Sí? Vamos a ponerlo en estos términos. Sabemos que hay comunismo y capitalismo, ¿no? Que hay socialismo y capitalismo, básicamente, que son más o menos dos filosofías. Básicamente, el socialismo que hay en Cuba no va a ser el mismo socialismo que hay en Venezuela, más o menos, no va a ser el mismo de China, no va a ser el mismo de Corea del Norte. Todos están enmarcados dentro de un socialismo, pero cada corriente es diferente. Comunismo X, comunismo Y, comunismo Z, ¿sí? Cada uno tendrá su propia, de alguna manera, su propia perspectiva. Eso sería como una escuela, entre comillas, porque cada persona o cada grupo o cada sector tendría sus propias ideas que estarían dentro de una idea más grande y más filosófica, que es que de alguna manera está esta idea del compartir, ¿no? Que propone las corrientes socialistas, ¿sí? ¿Un poco más claro? Sí, gracias. Lo siento. Sí, básicamente es eso. No hay como una teoría que se sigue, que decimos, la aguja hipodérmica dice esto y esto y esto y esto y esto, sino que básicamente hay unos ideales, hay unas ideas de cómo debe ser el mundo y de cómo debería funcionar el mundo, y cada uno puede crear su propia teoría acorde a un acorde. Pueden agruparse. Ahora viendo la pantalla, por ejemplo, María Fernanda puede tener una teoría y Valeria puede estar de acuerdo con la teoría, y entre las dos se unen y desarrollan su teoría, pero Byron se une a, no sé quién es Arias Cárdenas, no sé cuál es su nombre, pero digamos se une a Jesús y ellos desarrollan una teoría que de pronto va un poco en contra en la de María Fernanda y de Valeria, pero que sigue los mismos principios, ¿no? Dentro de esta teoría, dentro de esta corriente de la Escuela de Frankfurt, hay un neosocialismo, hay una nueva manera de ver, o una manera que quiere ver la sociedad desde un punto de vista más social, más de tipo socialista, más de tipo comunista, más marxista. Estoy mezclando un montón de términos que realmente sí pertenecen a la misma escuela, pero son diferentes, pero cada uno con una perspectiva diferente. El socialismo, por ejemplo, que se practica, no sé cuál es su nombre real, pero el socialismo que se practica en Cuba definitivamente no es igual al de Corea del Norte, pero están dentro de una misma corriente filosófica, ¿sí? Eso es lo que quiero decir. Ahora, ¿por qué se le llama escuela? Repito, porque se desarrollan generalmente dentro de un espacio universitario o un espacio geográfico donde la gente se conoce, pueden pasar generaciones, puede que yo puedo formar una escuela y estoy con Alex, y estoy con Jorge, y estoy con Cledis,
y de repente ustedes son nuestros estudiantes y ustedes están con nosotros, luego en 5 años ustedes mutan, se vuelven profesionales, aportan a la escuela, bla, 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 siguiendo las mismas ideas. ¿Está claro? Podemos pensar, por ejemplo, que el cristianismo es una escuela. Sí, podemos pensar que el cristianismo es un tipo, es parecido a una escuela. Hay una misma filosofía, hay un Dios, hay un Jesucristo, es diferente de lo que sería la escuela judía, pero hay diferentes corrientes. Está el testigo de Jehová, que no le gusta para nada lo que hace el católico, aunque curiosamente creen en muchas cosas similares. ¿Sí está claro ahora? Es diferente, es diferente de, es diferente de una teoría en la medida en que la teoría es un poco más rígida, vas como más por un camino, ¿no? Por un camino y nos salimos un poquito, pero no tanto. O sea, no va a pasar que una teoría esté en contra de sí misma, eso sería absurdo. Cuando una teoría está en contra de sí misma, realmente son dos teorías diferentes. Ahora, cuando en una escuela hay dos personas que se odian, no necesariamente significa, sino que ven el mundo de una manera diferente. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, profe. Bien, dicho esto, nos vamos a tomar los siguientes 14 minutos hasta las 8:30 y vamos a leer un poco de lo que sería esta primera escuela, que es la escuela de Frankfurt, y vamos a leer del texto que compartieron en el grupo y que estaba en Proyecto E y que yo sé que no han leído porque yo lo compartí tarde. Van a leer la primera y la segunda página de, la primera, la segunda y la tercera página de lo que se entiende como escuela de Frankfurt. Eso arranca en la página, no sé si ustedes tengan la oportunidad de verlo, yo aquí no logro ver el número de la página, perdón, Yo sí página lo 89, un poquito y un poquito en la página 89 como para irnos guiando. Vamos a leer un poquito más de la página 90 y la página 91 para hacernos una idea. Luego de eso, los escucharé un poquito hablar y luego sí seguiré yo ya hablando de pronto un poco más para ahondar en la clase. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Puedes repetir las páginas? O sea, leemos por 14 minutos, o sea, de ahora entre 14 minutos y después Sí, volvemos. 14, 15 minutos, sí. Pueden leer aquí, preferiría que leyeran aquí para no estar entrando y saliendo. Página 89, 90 y 91. En la 89 hay esta introducción, el que quiera leerla, no sé si están viendo que yo estoy señalando, que la lea, pero realmente a mí me da lo mismo. Yo nada más quiero que lean esto, todo esto y esto. Y leanlo bien y no se retrasan mucho porque imagínense que están en la SECAES, están en octavo y están a punto de graduarse y necesitan sacar un buen porcentaje en la SECAES para graduarse. Bien, comencemos, jóvenes. Lean con detalle porque de pronto les hago preguntas muy concretas. Desde el 89. Sí, 89 a 91. Estamos 27 personas. ¿Saben qué les pasó al resto? Profe, pero lo quito. Ah, pero es que, bueno, la idea era que tú lo Ajá, descargaras. profe. Yo puedo. Bueno, la idea es que ustedes lo descargaran, ¿no? Porque de hecho yo iba a quitar Pero la como usted página dijo, ahora. para no estar saliendo y entrando. Bueno, Yo lo pero puse en el grupo, o sea, ya mandé el PDF al grupo, así que lo pueden ver allá. claro, o sea, véanlo allá porque yo voy a. Bueno, está bien, yo lo pongo acá. El problema es que si lo pongo acá va a pasar que uno termina, el otro no, uno termina, el otro no, y entonces no sé cuándo cambiar la página. Ya listo, ya vi que está en el grupo, profe. ¿Ah? Ya vi que está en el grupo. Vale.
¿Acabaron? ¿Acabaron? Pues yo leí hasta la 91, hasta ayer. Sí, hasta la... Bueno, yo todavía no. Bueno, tómense 3 minutos más. Muy difícil de leer. La mitad, la parte de la mitad está como complicadita. Bueno, no Ok. sé. La verdad es que no sé si está difícil. Ok. Bueno, ahora sí. Ya pasaron 3 minutos. Indeed. Sí, ya pasaron 3 minutos. Me di cuenta. Bueno, no sé si usted quiere ya igual. No terminé de leer. Bueno, voy a darles unos minutitos más en lo que voy a tomar la lista en Proyecto E. eh, para que pues puedan intentar acabar, ¿no?
Bueno, supongo que ya terminaron de leer. Así que voy a ir preguntándole a uno, escojo uno y que ese uno comience a hablarme, solo el inicio, ¿no? Solo el inicio y ahí nos vamos turnando. ¿Qué tal si comenzamos por Martínez? ¿Quién es Martínez? Martínez Larios, creo que es. Vamos a ver aquí, en la lista. Martínez Larios, Ana Karina. Ana Karina, cuéntame, según las 2 páginas, 3 páginas que estuvieron leyendo, 2 páginas realmente es eso, ¿qué estaba diciendo? ¿Me están escuchando? Profe, yo vino. No. No, porque quiero escuchar a otra gente, o sea, siempre escucho como a los mismos, tú, Abril, y así como otros 3 más, Jesús, así como, es como que escuchar a otra gente. Está bien. Bueno. Bueno, Yandalis, ¿qué me puedes decir tú de lo que leíste en este ratito que estuvieron leyendo 20 minutos? ¿Ah? Gabriela. Bueno, si quieres puedes ir escribiendo Yandalis en lo que yo escucho a Gabriela. Raúl. Quiero aclarar que acabamos de leer, ¿no? Se supone que hubo 20 minutos para leer eso y pues algo debió haberles quedado que puedan hacer un comentario para iniciar. Profe, yo opino. Arias Cárdenas. ¿Quién es Arias Cárdenas? Geraldine, profe. Vale, Geraldine, dale. No me acuerdo de qué tan seguido hablas, pero vale. Bueno, algo que lo que más me quedó fue que en esta escuela lo que pues mantenía pues, a estos autores era más que todo ese, ese pensamiento crítico y reflexivo, porque ahí en esa escuela pues se resaltaba mucho, mucho la libertad de pensamiento, más que Okay. pues, no sé, sí, eso, que se resaltaba esa libertad de pensamiento de ellos y, y que no era pues, una institución cerrada, con sentido cerrado y así. En qué sentido no era cerrada? O sea, sí es verdad, había libertad de pensamiento, pero era verdad que cualquiera podría decir lo que le diera la gana o habría como unos límites, no sé. ¿Tú qué crees? Bueno, exactamente no sabría, pero según lo que dice aquí, esa libertad de pensamiento, no, profe, no le sabría decir. Bueno, alguien que no sé ayer, dime, Robert. Según lo que dice pues, de la expresión del libre pensamiento, yo digo que no, porque en el documento dice que 2 pensadores, ahí no recuerdo muy bien el nombre, salieron del grupo por tener un pensamiento distinto de unos autores. Profe, yo. Pero bueno, antes de que hable Melanie, pero te preguntaría yo una cosa, Robert, o sea, te lo dejo para que lo pienses allá, ¿no? Que ellos 2 se salieran de pelea no significa que todo el círculo o que la escuela los hizo eso. O sea, es como quien dice, tú aquí te puedes pelear con Julio, pero no significa que todo el salón esté viendo o esté diciendo, uy, es que Robert es malo, uy, es que Julio es malo. No, es una cosa de que ustedes chocan en opinión y por eso se pelean. De pronto por ahí hay que mirarlo. Te escucho, Melanie. Profe, de hecho, eso fue, pues en el texto habla exactamente de esa explicación que ustedes nos estaba dando sobre escuela y teoría. O sea, ellos sí tenían un pensamiento libre, pero no podían salirse, digamos que de esos pilares que seguía la escuela como tal. Entonces, pues básicamente era Bueno, por eso que dijo, por eso dijo
Tapia, que algunos se Ajá. tuvieron que salir por no haber seguido como que esas líneas. Pero sí, Lo era, que- o sea, Vale. una escuela que permitían, Ajá. permitían tener un pensamiento crítico, pero debían seguir los pilares de la escuela como tal, que era como centrado en la investigación de la persona, o sea, como el pensamiento crítico. Vale, sí, aclaro una cosa, Melanie. A ellos no los expulsaron. Pasó el típico caso de yo no voy a seguir en esta, así vulgarmente, Ok. yo no voy a seguir en esta vaina porque esto no me gusta y Ok. me voy. No, no fue que los expulsaron. Ellos, dado su pelea y dado que no se soportaban, cada uno se fue saliendo por su Se lado. instanciaron. Dime, bueno, primero me voy con Castro Miranda, creo que es Aldair, no sé si es Aldair, y luego me voy con Andrea. Profe, o sea, por lo que yo veo en la lectura, vemos que ellos no solo, ellos le tiraban, o sea, por decirlo así, ellos criticaban ambos bandos de Ajá. las corrientes políticas de esa época. O sea, podría decirlo así que no eran tan extremistas en ciertas cosas y quizás por eso, muchos por eso también desertaban, porque quizás no estaban de acuerdo en su totalidad con todo los ideales que manejaban. Entonces, Ok. como ellos se daban cuenta también que, por ejemplo, el marxismo trataban como que de llevarlo más allá de lo que se habían planteado antes. Entonces, todo eso es un asunto más bien de que, como defendían las diferentes posturas, creo que por eso es que muchos eran que se desertaban y se iban. Ok, bueno, sí, había como dos posturas. Ellos estaban más de un lado, pero no tan ciegos, ¿no? El Leones, Andrea. Bueno, profe, como dice el texto, ellos realmente, o sea, lo que tenían en común era que realmente eran bastante libres con respecto al pensamiento, que eso era lo que sobresalía encima de la necesidad de sistematizar. Pero ellos hicieron como que su proyecto de investigación era más que todo centrado en la sociedad y en lo que estaba mal en esta. Así que yo imagino que el régimen de las escuelas y los pensamientos era realmente esto como tal, independiente de en qué enfoque, de qué enfoque tuviera cada uno. ¿Cierto? Ok, sí. Pero tengo una duda, simplemente, porque estamos hablando, bueno, no es contigo, no es una duda general, tranquila. Ah, ok, vale. Es una duda general, es que todos están hablando como de que había mucha libertad de pensamiento y que por eso se daban las peleas. Y bueno, ahora nos acaba de decir Andrea que estaban era interesado un poco más era en estudiar la sociedad, definitivamente. Y por ahí es que nos vamos a meter a los medios de comunicación, porque obviamente los medios de comunicación sin sociedad no estoy muy seguro de qué son. Eso creo que lo vimos en un momento dado, ¿no? Que los medios de comunicación necesitan la sociedad. Dicho eso, mi pregunta sería, bueno, por ahí, ya andaba que escribir, pero estoy esperando que escriba, Vanessa, bueno, mi pregunta sería, ¿a qué corriente realmente? O sea, ¿ellos qué corriente seguían? O sea, Castro nos dijo como que se peleaban los dos bandos, pero nunca fue muy claro en cuáles eran esos dos bandos. O sea, ellos critican los dos bandos, ¿cuáles son esos dos bandos que critican? ¿Cómo es esa vuelta? Ahí me perdí. ¿Y a qué bando pertenecen ellos? ¿Por qué critican a los dos bandos? ¿Cómo es? ¿Quién me explica? No sé si Juan, que pidió la palabra ahorita, ya que todo el mundo está hablando ahora, quiere hablar. Algunos criticaban el comunismo o el socialismo y el capitalismo, que ambos tenían diferencias, por decirlo así. Ok, pero Profe, ¿qué no es el realmente era lo que ellos neomarxismo. promulgaban? Profe, no es... Muy bien, Jackson, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué es eso del no marxismo, Jackson? Bueno, Vanessa dice, en el texto dice que en la escuela prima la libertad de expresión y un pensamiento crítico y reflexivo, siguiendo poco a poco lo que usted dijo al inicio de la clase, existía el principio general común, pero no todos tenían que irse en un campo específico. Y Valeria nos dice que el no marxismo era la corriente, por lo tanto, si bien es cierto y basándome en lo que está diciendo Valeria, si bien es cierto, hay una libertad, esas libertades estaban restringidas ampliamente, pero había una restricción que era de alguna manera pertenecer a una corriente no marxista. Y si eran no marxistas, por lo tanto, había una visión de la sociedad desde un punto de vista ajeno al capitalismo, ¿no? No había como esa idea de que el capitalismo debe dominar, ni había esa percepción.
era una escuela anticapitalista. Si bien es cierto, también tenía sus problemas con el marxismo, principalmente es anticapitalista, como mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente odia el marxismo, mucha gente odia el socialismo, el comunismo y todo lo demás, pero curiosamente los grandes intelectuales siempre están a favor de las ideas del marxismo o del capitalismo o del socialismo o del comunismo o de alguna corriente de izquierda, porque son las corrientes que de alguna manera bregan o se inclinan por el pueblo, ¿no? Que quieren que el pueblo de alguna manera mejore. Como dice Homero Simpson en un capítulo famoso de los 90, es como que el comunismo funciona, en teoría, pero funciona. Y es que es cierto, ¿no? El comunismo desde el punto de vista teórico es fantástico, o sea, eso es indiscutible. El capitalismo no lo es, el comunismo sí. La vaina es cuando llega a la realidad. Y es ahí cuando llega a la realidad que es donde este grupo de frankfurtianos tienen un problema y es donde comienzan su crítica. ¿Qué es lo que decimos de que, o sea, aunque ellos son neomarxistas, qué tienen en contra de este marxismo clásico? ¿Alguien puede hablar de ello? ¿Me puede repetir la pregunta? Es que no sé si soy yo o es usted, pero lo escucho como trabado, o sea, no sé. Eres tú, Soy yo, el problema soy yo. Sí, yo lo escuché. Bueno, sí, profe. escucho bien. Ah, ok. Bueno, repito la pregunta y habla Abril, ya que iba a hablar. La pregunta es que si bien es cierto ellos son no marxistas, o sea, por lo tanto son marxistas, están dentro de la corriente marxista, ¿qué es lo que le critican del marxismo? Te escucho, Abril. Bueno, según la parte, bueno, casi en los primeros párrafos del texto, ellos dicen como que, bueno, los primeros miembros de la escuela de Frankfurt, ellos realmente no creían tanto en las teorías marxistas, sino que pensaban realmente que no eran, o sea, que las teorías marxistas tradicionales no explicaban completamente la forma adecuada de bueno, más bien la forma adecuada de explicar a la sociedad capitalista del siglo XX. Por eso era que no estaban de acuerdo Con el marxismo. Se te traba el Marx, micrófono. pues, con Con las Marx. teorías de Marx. Eso lo iba a decir. De alguna manera, lo que ellos están de acuerdo con Marx es el hecho de que debe priorizarse la sociedad, de que no se puede permitir que el capitalismo te absorba, de la lucha de derechos iguales. Son como ideas muy generales, no es como que estén tan de acuerdo en ciertas ideas. Aunque también es cierto que Marx pudo haber sido malinterpretado, ¿no? Mucha gente cree que Marx es el que dice hay que expropiar y hay que quitarle el dinero y legalizar. No, esas son otras corrientes posteriores, ¿no? Pero eso es otra cuestión de filosofía que no vamos a entrar aquí en ese momento. Antes de avanzar y antes de comenzar yo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Antes de comenzar y antes de iniciar, yo voy a repetir los nombres que acabo de marcarle y poner la asistencia en la lista. Y al que no llame me dice, profesor, no me llamó. O sea, voy a llamar a los que ya les tomé asistencia. El que no llame es porque todavía no tiene asistencia. Voy a hacerlo muy de rapidez. Jesús Amaya, Cristian Arevalo, Geraldine Arias, no sé, Arenas o Arias, no sé. Byron, Valeria. Valeria, María Fernanda, Lady Diana Castellón, Diana Patricia Castilla, Aldair Castro, Cristian Chaverra, María José de Alba, Yacer Josefina, Raúl Enrique, Andrea, José Oenimer. Pensé que era otro nombre, pensé que era José Oenimer, pero bueno. José Oenimer, Ana Karina, Abril Celeste, Vanessa Fiorella, Orleana María, Melanie Paola, Zulema, Gabriela, Darlan, Julio Enrique, Robert David, Juan David, Joseph Xavier, Alfredo José y, no, ¿cuál Alfredo José? Joseph Xavier y Valentina. Alfredo José no sé ni quién será, no lo conozco. ¿Hubo alguien que no haya llamado de los que llamé? No, bueno, comencemos. Pues yo sí es José Neymer, solo que hubo un error ahí, tengo que solucionarlo aquí. Ok, vale, perfecto. Sí, ahí dice otra cosa difícil de pronunciar, entre otras cosas, pero bueno, a veces hay gente que tiene nombres así. Bueno, la escuela de Frankfurt es alemana, por eso viene el nombre de Frankfurt. Eso no hay mucho que discutir ahí, es neomarxista, eso tampoco tiene mucho que discutir ahí, ya todos lo entendimos, y cuando pensamos, ya todos lo sabemos, es neomarxista, pero no es neomarxista del tipo, hay muchos neo, ¿no? Cuando se habla de neo, generalmente puede tener dos significados en general. Neo puede ser volver a hacer lo mismo que se estaba haciendo antes,
por hacerlo, porque nos gusta. Imaginemos que el synth pop, por ejemplo, el synth pop, volviera a la música, ese synth pop de música que había en los 80, lo vuelven a hacer ahora, y entonces le llamamos neo synth pop, que es hacer lo mismo, pero con las herramientas actuales. Y también está el neo, que a veces cuando hablamos de neoliberalismo, que es ya corriente, bueno, ese neoliberalismo está un poco trillado, que es ya una corriente que de repente se fija en las ideas del pasado, pero con un cambio. Yo sé que la lectura pudo resultar difícil y por eso quizá algunos ni siquiera se le midieron a hablar, o por eso algunos quizá ni siquiera leyeron, porque hay muchos nombres y hay como mucha filosofía y mucha cuestión, y es el momento en que dicen, uy, qué jartera esta clase, lo entiendo, pero resulta que es que así funciona, esto es como conocimiento general, como saber de que no es simplemente mencionar un nombre, sino que hay muchos hombres, personas detrás de eso, que fueron los que fueron generando, y los nombres que mencionan ahí pues nos sirven un poco para ubicarnos, ¿no? Por ejemplo, el pleito que hubo, del que se fue, del que entró, eso al final no viene al lugar, eso es para mostrarnos justamente la liberalidad que creo que Melanie fue la que comenzó planteando eso al principio, no recuerdo la que haya comenzado. ¿Sí? Entonces, esto es un tipo de neomarxismo, y entendemos por neomarxismo un marxismo crítico, ¿no? ¿En qué sentido? Es un marxismo que dice, sí, hay que luchar por la sociedad, hay que estudiar la sociedad, hay que romper la desigualdad y hay que buscar cambios. Tenemos que lograr que la sociedad cambie, ¿sí? Que la sociedad mute, que se vuelva una sociedad mejor, pero no solamente pensando que vamos a aplicar nuestras ideas sin mayor problema, sino que hay que reflexionar sobre lo que está pasando. Voy a tomar un caso y no quiero discusiones, no quiero que comiencen a discutir o a decir, ay, sí, no. Pero tomemos el caso de Venezuela. Venezuela, en su intento comunista de Hugo Chávez, él intentó tener una sociedad mejor, pero hubo un problema serio. No aceptó la crítica. Y ahí es donde ese comunismo venezolano, como muchos comunismos en muchas partes, fracasan. ¿Por qué no fracasó el chino? Bueno, porque el chino, de alguna manera, los chinos son brillantes. Pero aparte de eso, porque aceptaron la crítica y se reinterpretaron. Entonces, este neomarxismo no es este tipo de idea que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener este gobierno comunista. Y lo primero que vamos a hacer es expropiar. Y lo segundo que vamos a hacer es legalizar cosas para el país. Y lo tercero que vamos a hacer es quitarle al rico para darle al pobre. Que es como un dogma, que son como reglas que ya hay hechas. No, este neomarxismo que de alguna manera se da en la escuela de Frankfurt, lo que busca es adaptarse y reinterpretar, analizar y criticar si estas posturas son las convenientes o no. Particularmente, yo soy definitivamente anticapitalismo, creo, pero yo sé que a veces tomar un país y, ¿sí? Por eso que a lo último de la lectura dice que es la combinación de la psicología, bueno, sí, la psicología, la economía y la sociología. La economía y eso, exacto. Claro, porque es que hay un problema quizá con el comunismo, con el marxismo, con estas corrientes de izquierda, y es que de pronto toman la economía muy a la ligera. Y es muy cierto, es innegable que tú no puedes coger un país y simplemente sacar toda la inversión extranjera, porque mira, realmente el país se puede ir a quiebra. O sea, yo puedo ser todo el izquierdista que sea y todo el antiuribista que sea, pero eso es innegable. El problema con Colombia es que Colombia le quiere vender todo al extranjero y hasta allá tampoco. Pero sí es cierto que necesitamos inversión extranjera porque eso de alguna manera alimenta nuestro presupuesto. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa con las corrientes más clásicas, con las corrientes más tradicionales que aún siguen vigentes derivadas del marxismo, de las ideas de Marx? Bueno, que quieren ser como muy al pie y muy simplemente de eliminar estas cosas, a veces basadas en una mala interpretación de Marx. Entonces, esta visión de la Escuela de Frankfurt busca ser un poco más integral, busca tener en cuenta un poco más la sociedad, busca investigar la sociedad, pero desde una posición un poco más crítica, más reflexiva sobre lo que estás haciendo. Es decir, por ejemplo, ustedes decir, yo soy comunicador, yo trabajo en este canal, yo soy periodista de este canal, suponiendo que ustedes sean periodistas o presentadores, pero que reflexionen y digan, lo que yo estoy haciendo está bien, esta noticia que yo voy a presentar está bien. Eso era un poco lo que hacían ellos, pero no en periodismo, obviamente, sino en cuanto a sus ideas. Yo promulgo el marxismo, pero yo critico el marxismo para también enriquecerme a mí como persona. ¿Hasta ahí está claro lo que estoy hablando? Todavía no estamos hablando de comunicación, pero ¿hasta ahí está claro? Sí, profe, sí está Exacto. claro. Y eso que dice Abril al final, que nos acaba de escribir, es muy cierto. Y de paso, eliminar la opresión y ¿qué otra palabrita bonita utilizaste? La opresión y la marginación. Muy bien.
Exacto, porque yo me baso en unas ideas filosóficas que considero correctas, las cuestiono, pero sin dejar de evitar, sin dejar de oprimir o de intentar superar esos problemas sociales que tenemos. Vamos a superarlos, pero vamos a superarlos de la manera correcta. Quiero que aclaremos algo. Los frankfurtianos no son políticos, son estudiosos, son intelectuales, son ideas intelectuales lo que está surgiendo aquí. Que luego con el pasar del tiempo vinieron los alemanes cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y los persiguieron, y a muchos les tocó irse para Estados Unidos, eso es otra cosa. Pero ellos no eran políticos, solamente tenían ideas intelectuales. De la misma manera en que Carlos Marx no era un político, era un intelectual. ¿Sí? Una vez cree que son los políticos, no. El problema se da en cuando estas ideas que pueden tener mucho sentido vienen políticos y las usan mal. Y vienen los medios y de alguna manera también las usan mal. ¿Sí? No creo que haya mayores dudas, así que no voy a preguntar si van dudas hasta aquí. Bueno, como bien nos mencionaba Abril y como bien escribí yo acá, se considera que el marxismo tradicional no explica el desarrollo agitado del capitalismo en el siglo XX. Y eso es muy evidente. Obviamente, este señor así, barboncito, que se parece a Papá Noel, pero que no hay nada más alejado de Papá Noel que Carlos Marx, este señor, de alguna manera, plantea su teoría, y su teoría es un poco seguida, pero si se dan cuenta, el capitalismo va creciendo a una vertiente asombrosa, ¿no? Actualmente el capitalismo es el rey, y la manera en la que el capitalismo se presenta hoy en día no es la misma de hace 30 años, ni es la misma de hace 60, ni es la misma de hace 100. ¿Por qué? Porque los mercados van cambiando. Y a lo que van cambiando los mercados, obviamente el capitalismo va mutando. El capitalismo es dominado por quienes están en las élites. Y quienes están en las élites tienen el poder para moverse. Cosas como el Tratado de Libre Comercio. En 1900, en el 2000, no sé si fue en el 98, fue en el 2000, Colombia comenzó su Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y aquí hubo revolución y nadie lo quería y hubo peleas. Al final se logró, al final firmaron el tratado. Y sin duda alguna la economía colombiana cambió impresionantemente. Hay muchos productos ahora que podemos encontrar que no estaban hace 20 años, y eso se le dio un fluido a la economía, pero también trajo sus problemas, ¿no? Esas cosas, como el Tratado de Libre Comercio, que no sé si ustedes saben que es un Tratado de Libre Comercio. ¿Saben qué es un Tratado de Libre Comercio? Bueno, si no me responden, entiendo que sí lo saben. Esos tratados de libre comercio, esos tratados de libre comercio no existían hace 80 años. O sea, hace 80 años, 100 años, no se habría pensado jamás que los Estados Unidos iba a tener un tratado de libre comercio con Colombia, ¿no? O que lo iba a tener con México, o que lo iba a tener con países subdesarrollados, ¿sí? Bueno, países en vías de desarrollo, como se les llama. Sí, esas cosas son cambios en el capitalismo, y se considera que el marxismo simplemente ve al capitalismo como este enemigo que hay que vencer, pero que en el fondo no mira cómo evoluciona, y en ese sentido no puede prepararse, ¿sí? El marxismo clásico como que dice, vamos a atacar el capitalismo de esta manera, pero cuando quiere lograr su ataque es como si ese capitalismo fuera un virus y yo hubiese mutado y eso hubiese vuelto más fuerte. Entonces, por eso es que los frankfurtianos consideran que debe haber un neomarxismo que sea crítico, que reflexione sobre el papel del marxismo, y que de esa manera pueda contrarrestar la avalancha capitalista. No se trata de gente que esté diciendo que el capitalismo sea malo, se trata de gente que está planteando que el capitalismo debe reinterpretarse, entenderse. Si está claro lo que estamos hablando, parece clase de política, Sí, lo sé. Profe, pero una pregunta. ¿Y cómo el marxismo no cumple con eso? En la medida en la que está midiendo, es bastante básico realmente, en la medida en la que al no criticarse y al no cuestionarse, solo se está enfrentando al capitalismo de ese momento histórico en el que se presenta la teoría de este señor que se llama Carlos Marx, de la teoría de Marx, ¿sí? O sea, el libro El Capital de Carlos Marx y toda la corriente que deriva de ahí solo está respondiendo al momento capitalista del momento. Es decir, en ese momento el marxismo sí responde a eso, pero 50 años después, ya que el capitalismo cambió, las ideas marxistas han caducado de alguna manera, eso es lo que se plantea, y que ahora debe haber un nuevo marxismo que responda a este nuevo movimiento del capitalismo, y que a la vez sea un marxismo no dogmático, sino crítico, de forma tal que a medida que el capitalismo sigue avanzando, el marxismo también, criticándose, siga evolucionando y dándole la pelea, por decirlo de alguna manera, entre comillas, dándole la pelea al capitalismo. ¿Sí quedó claro eso? O sea, profe, es como una forma de como que de actualizarse, actualizar el Exacto. marxismo. Exacto.
Y es que cada uno se critica, incluso como ser humano, cada uno se critica, uno se actualiza. Si tú comienzas y te dices, si tú comes, y un día te miras en el espejo y dices, uy, tengo panza, estoy gordo, te estás criticando para de alguna manera mutar, o sea, evitar que tengas un problema de salud, evitar tal cosa. Entonces, eso es lo que de alguna manera, por eso es que la escuela plantea que hay que criticarse. Soy marxista, pero yo critico el marxismo para ver cómo como marxista estoy mal. Es decir, si ellos tienen unos postulados de qué debería pasar en un mundo capitalista, pero ese mundo capitalista cambia, obviamente hay que actualizar los postulados porque entonces van a decir que sus postulados están pasados de moda. Si está claro, cuando Marx escribe El Capital, el mundo estaba en una crisis económica bastante grave, o sea, el pobre era el pobre y el rico era el rico, y eso todavía sigue pasando, pero no habían derechos laborales, no había muchas cosas que existen hoy en día, y para alguien que se apegue a esa filosofía de hace 150 años, hay muchas cosas que ahora mismo se le puede decir, mira, estás pasado de moda porque ya eso no es así. El capitalismo, y ahí es donde se disfraza un poco el capitalismo, ¿no? Donde dicen, ay, no, pero mira el capitalismo, o sea, cuando Marx escribió eso, obviamente, porque es que en esa época era terrible, pero ya el capitalismo avanzado ya es bueno. Entonces, ahí es donde el marxismo debe criticarse y decir, ok, han habido cambios, pero también ha habido estas maneras de dominación y estas maneras de esclavismo social y todo lo demás. ¿Sí está claro? Sí, bastante. Siento que estamos como un poco en teoría social y estamos más en filosofía que en otra cosa, pero es como necesario para poder entender cuál es el contexto de la escuela. Parece sociología. Sinceramente, yo creo que es la primera clase que más me gusta. Ok. Frustrante, ¿cómo decirlo eso? Frustrante. O sea, no digo que las otras no sean buenas, sino que este tema en general y cómo cómo lo plantean me gusta bastante, además de que nombran a varios personajes que realmente son, o sea, personas que realmente han llamado mi atención antes. Okay. Y ahora también, pero. Ok, vale. Voy a sentirme no tan mal. Bueno, ahora bien, bueno, como ya venía diciendo, y eso es lo que venía hablando, la corriente critica al capitalismo, pero también al socialismo soviético, porque no puede haber un dogma y no puede haber simplemente una manera de hacer las cosas. Si bien es cierto que dentro de la corriente frankfurtiana se espera que la sociedad viva dentro de cierto marxismo o de ciertas ideas izquierdistas, la idea no es que sean una especie de dictadura como generalmente pasa como pasaba en ese momento dado en la Unión Soviética. Como todos saben, en 1911 creo que fue, la verdad no sé porque no soy de historia, pero se dio la revolución bolchevique, que es el momento en que los zares caen y comienza el verdadero comunismo fuerte en la Rusia, ¿no? En esa Rusia soviética que existió como por 80 años. Pero bueno, en ese sentido, no queremos el capitalismo, pero tampoco este socialismo dogmático que se opone a la gente, que se opone al que está en la burguesía, que ve al burgués como el enemigo. El burgués sí es el enemigo, pero no hay que verlo tanto de esa manera, sino hay que ver cómo se empatiza, ¿no? Es lo que de alguna manera propone la escuela de Frankfurt. Siguiendo con ideas generales, bueno, la escuela de Frankfurt, bueno, ya eso lo dijimos, no todos tienen que pensar igual, todos de alguna manera eran no marxistas, pero no todos tienen que pensar igual. Los que mantenía unidos a todos era el carácter de que había que pensar, había que criticar, todos eran marxistas y todos tenían la posibilidad de criticar. ¿Qué criticaban? Cada uno podía criticar diferentes cosas. Y ahí es donde se dan las peleas. Yo puedo hacer una crítica, yo puedo decir, no, es que el marxismo clásico tiene este problema, y hago mi crítica, y viene, ¿qué les digo yo? Viene Juan Tenorio y dice, no, a mí me parece que esa crítica que tú le estás haciendo no está mal, a mí me parece que eso está bien de lo otro, lo que está mal en esa escuela clásica es esto y lo otro, y ahí nos agarramos y nos damos trompones, pero en el fondo cada uno sigue siendo neomarxista, ¿no? Solo que lo que estamos criticando es diferente. La idea es que hay que criticar. Dentro de la escuela de Frankfurt tienes que ser crítico. Ahora, si tu crítica choca con la crítica del otro, eso es otra cuestión que hay que solucionar después. Pero por ahora hay que ser críticos, ¿sí? Y es lo que puede pasar cuando estamos en clase de argumentación y los que hablan, porque no siempre hablan los mismos y de repente tenemos un tema y unos se van por un bando y otros por el otro, en algunos temas que eso ha pasado, están siendo críticos, solo que están siendo críticos desde bandos diferentes. Si eso fuera una escuela frankfurtiana, yo diría, súper muchachos, desempuños, pero sigan siendo críticos. Esa es como la filosofía, esa es como la idea general de la escuela frankfurtiana. ¿Sí? Había una libertad de pensamiento que sobresalía, ya eso lo dijimos, y eso generó disputas, eso también lo dijimos, y las ideas centrales de la escuela vienen de otras disciplinas, como son la sociología, la psicología, la filosofía, etc. Eso no es mucho que decir, como sabemos, esta escuela, bueno, como pasó con otros modelos, por ejemplo, con
la aguja hipodérmica, como pasó con modelos teóricos, no fue que estos fueron comunicadores que se sentaron a hablar. Era gente que se dedicaba a otras disciplinas que se sentaron a hablar y dentro de los temas que tocaron, dentro de los temas que tocaron los medios de comunicación. Hasta donde vamos, aún no hemos dicho nada de comunicación. Nada, ni una letra. Entonces, aquí estaban gente de diferentes lugares. Habían sociólogos, psicólogos, filósofos, y de hecho, al final terminan vinculando también economistas. Y eso pasa con las escuelas, ¿no? Eso es una característica que no mencioné de las escuelas, y es que para que una escuela tenga sentido, en el fondo sería bueno tener gente de diferentes tipos para tener diferentes perspectivas, como una escuela, así como cuando van al colegio ven matemáticas sociales, español, naturales, ética, religión, lo que sea que vean, no sé. Así pasa acá, la idea es tener diferentes perspectivas para ver cómo funcionan. Cualquiera diría, profesor, pero para ser marxista no hay que ser filósofo. Claro que no. Si entiendes la teoría de Marx, puede ser lo que sea, puede ser ingeniero industrial, puede ser físico matemático, puede ser lo que te dé la gana, siempre que entiendas la corriente. Y eso era lo que de alguna manera, porque cada uno tendrá una visión diferente de las cosas desde su disciplina. Entonces, dentro de la escuela de Frankfurt, las ideas centrales de la escuela de Frankfurt estaban alimentadas por diferentes tipos de disciplinas que nos permitían entender el mundo. ¿Sí está claro? Sí. Siento que voy un poco volando, en parte porque ya ustedes leyeron un poquitito, por lo menos la parte introductoria, que es lo que estamos haciendo ahora, pero también porque siento que no hay como mucho que explicar, o sea, yo creo que está fácil. Si estoy hablando muy rápido o si estoy muy acelerado, me dejan saber. No, Pues sí, está hablando un poquito rápido. Pero rápido que entienden o rápido de que definitivamente están... No, yo entiendo porque yo tiendo a hablar también rápido, pero no sé si otras personas puedan pensar que a veces no se entiende, porque hay veces que hay palabras que no se le entienden literalmente y yo hablo rápido, así que ajá. Bueno, está bien. Bueno, ¿cuál es la función de la sociología dentro de la escuela de Frankfurt? Esto sí ya no lo leímos hoy, o sea, ya ustedes no lo leyeron. ¿Cuál es la función de la sociología? La sociología, tal como la entienden los frankfurtianos, bueno, esto sí llegaron un poquito, debe ser crítica de la sociedad. Cuando... Bueno, ahí voy a frenar un poquito porque ya me iba a meter un tema más complejo. Cuando la sociología comienza en el siglo XIX. Eso ustedes lo recuerdan, ¿verdad? ¿Recuerdan que lo vimos? Como en la segunda, tercera clase, cuarta clase. Sí, pero... ¿Recuerdan por qué surgió la sociología? ¿Por qué surge la sociología? ¿Quién recuerda? ¿No lo recuerdan? ¿No recuerdan que hubo un cambio en el siglo XIX que hizo que las sociedades se volvieran... Fue la revolución industrial. Ajá, ¿y qué pasó con la revolución industrial? ¿Qué generó? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Tonis? ¿Tonis cuál era la profesión de Tonis? O de Toníes, si lo conocen como Toníes. ¿Cuál era la profesión de él? ¿Cuál era su carrera? ¿Era qué? Sociólogo, ¿no? Ajá. ¿Y por qué la sociología surge en ese momento dado? ¿Qué pasa con la sociedad? Se da la revolución industrial y ¿qué pasa con la sociedad? Empieza el desarrollo, ¿no? Ajá, empieza el desarrollo de ¿qué? Industrial. Industrialización. Profe, se habla sobre el paradigma dominante y sobre que se consideraba que la gente culta era superior Sí, y... pero... No, pero antes de eso, ¿qué pasa? Clases antes, esa es como la cuarta clase. ¿Qué pasa cuando se da la revolución La industrial? sociedad ¿Qué se pasa con la urbaniza, gente? profe. Muy Se bien, la sociedad se urbaniza, urbaniza y por lo tanto, ¿qué le pasa? Y cuando algo se urbaniza, expande. se expande, crece, muy bien. Y dado eso de que había una nueva forma de hacer sociedad, es que surge la sociología como una disciplina que viene a dar cuenta de esa sociedad, y ahí es donde se habla de comunidad y de sociedad según Tony, donde se habla de la masa según Le Bon y según toda la gente que habló de masa, y eso es como la segunda, tercera clase, así que eso deben tenerlo muy claro ya. La sociología surge en el siglo XIX, hasta ahí no hay problema. El dato nuevo, y por el cual me frené, es porque resulta que la sociología es una nueva ciencia, pero en ese entonces no existían las ciencias humanas. La sociología es de las primeritas. ¿Y qué va a hacer la sociología? Va a imitar a ciencias como las ciencias naturales.
Y esas ciencias naturales lo que más hacen es describir los fenómenos, ¿sí? Por ahora lo que quiero que queden es con esa idea. La sociología surge en el siglo XIX como respuesta a los cambios sociales que se estaban dando en el mundo como consecuencia de la revolución industrial, y esa sociología que trata de parecerse a las ciencias naturales es más que todo descriptiva. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. No Sí, creo que esté profe. claro. Pero, Sí, profe. pero, Esta. ok, pero básicamente es descriptiva porque se parece a las ciencias naturales, así como las ciencias naturales de alguna manera describen el cuerpo humano, describen los animales, todo lo demás. Las ciencias naturales, física, química, no son críticas. Ellas no son críticas, ellas buscan la exactitud, ellas no se ponen a hacer críticas porque básicamente no es necesario criticar, ¿sí? Pero en las ciencias sociales se está trabajando con comunidades y por eso hay que criticar. Ahora, la sociología en un principio, esa sociología de Tony y de Le Bon, no eran críticas. Por eso era que se hablaba de la masa es esto, pero no había reflexión sobre si eso era verdad, sobre si eso era mentira, no había reflexión sobre esos hechos, ¿no? Por eso como que vimos la masa y la vimos así como un concepto negativo y se acabó, hasta que vimos la segunda corriente, pero básicamente era así. O la ves mala o la ves buena, no hay una posición crítica. Mala o buena, Profe, mala o buena, y en mala la o buena. sociología, se puede decir que también, o sea, dentro de la sociología hablan del marxismo, comunismo, socialismo, no me acuerdo otra corriente ya. Algo así, profe. O sea, hablan de De todo alguna eso. A lo manera, que usted quiere decir, o sea, de lo que mi pregunta es que, em, como usted dijo que era como ciencias naturales, entonces aborda esos temas también, ¿cierto? sí, aunque esos no son temas de ciencias naturales. Claro, la No, sociología sí, no es exacto. ciencia natural. Yo sé, pero usted dijo que era un ejemplo, o sea, como lo tomó como un ejemplo, como las ciencias naturales. Lo que pasa es que la sociología en un principio quería parecerse o quería hacer investigación de la misma manera en que las ciencias naturales. No era un ejemplo, es una realidad. Al principio querían hacer investigación igual. ¿Qué pasa con las ciencias naturales? Son descriptivas, son solamente descriptivas, solo descriptivas, solo descriptivas. Y entonces, cuando la sociología tomaba temas como el marxismo, por ejemplo, ¿qué decían de la masa? Es un grupo de gente prole, es una prole, no, eso no tiene ni cerebro ni nada. Ya, hacían esa descripción y con eso era suficiente. ¿Qué decían de los grupos principalmente quizá que tenían el poder? Pues no, que eran los encargados de difundir la información, que eran los encargados de crear valores, ¿sí? Era como de una perspectiva muy descriptiva, solamente descriptiva. En la escuela de Frankfurt, y ahora sí metiéndonos en el tema, se considera que la sociología no debe ser descriptiva solamente, sino que debe ser crítica de la sociedad, ¿sí? Si recuerdan cuando vimos la aguja hipodérmica, sí, cuando hablamos de masa, como que el concepto de aguja hipodérmica se lo inventan los gringos para criticar a los alemanes. Bueno, se lo inventan no. Crean la corriente para criticar a los alemanes. Si hablamos de, ¿qué les digo? Del el concepto de masa, el concepto de masa es para criticar al proletariado. Como que siempre están tirándole al otro, ¿no? Que están tirando, pero nunca se miran a sí mismos. Eso ya lo habíamos dicho, nunca se miran a sí mismos. Acá, dentro de la escuela de Frankfurt, de alguna manera lo que se busca es que hay una mirada crítica hacia tu propia sociedad. La sociología debe mirar la sociedad de forma crítica, no solo describirla, sino debe mirarse a sí misma. Por ejemplo, un estudio de un sociólogo colombiano debe intentar criticar los problemas de Colombia. Ya la sociología se hace así, pero en esa época no. En esa época era más describir y sobre todo describir de pronto al que no compagina con nuestras corrientes políticas, a ese otro grupo que no compagina con nuestras corrientes políticas. En parte de lo que hacen a veces los noticieros con Venezuela, que la venden como la peor cosa del mundo, algo así. ¿Sí? Bueno, como estaba diciendo, no consideran que la función de la sociología sea solo describir, sino que hay que buscar, hay que encontrar todo aquello que compone o todo aquello que se ignora dentro de la sociedad. Y cuando dicen eso, ya aquí se están refiriendo a que la sociología, dentro de la escuela de Frankfurt, tiene que fijarse de pronto en esos pequeños detalles, por decirlo de alguna manera, en esos otros grupos que son marginados de la sociedad y que de pronto uno no ve. Ahora estamos en un cambio social y ya podemos notar un poco más esos grupos sociales que hay en nuestra comunidad. Pero antes esos grupos sociales marginados no hacían parte del interés de la sociología. La escuela de Frankfurt dice, no, 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 no.
hay que prestarles atención porque hay que ser críticos ante la sociedad que existe. Y la sociología debe ser emancipadora. ¿Qué entienden ustedes por emancipador? Alguien que me diga, a mí se me olvidó en este momento qué significaba eso. Como liberadora, ¿no? Muy Igual bien, es. excelente. Bueno. Exacto. Debe ser eso, debe ser una sociología liberadora. Es decir, ya no vamos solamente a describir la sociedad, ni decir la masa es esto, la comunidad es esto, no. Ahora vamos a invitar al pueblo a través de los estudios de sociología a que se mire, se critique qué está mal en la sociedad y luchar por la liberación. Esto es típico de métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución. Bien Mercedes Sosa, bien canción social, la revolución. Es decir, la sociología ahora lo que va a hacer es mirar qué está mal en la sociedad, mirar quienes tienen la responsabilidad de que esas cosas estén mal, que desde la escuela de Frankfurt generalmente va a ser el capitalismo para los países capitalistas y en los países comunistas va a ser el comunismo, mirar qué está mal e invitar a la gente a que se rebele, a que se libere. No en una revolución, sino en tratar de buscar un cambio que mejore las condiciones de la sociedad. Esta es la nueva sociología que ellos esperan que exista, una sociología que sea liberadora. ¿Duras hasta ahí? Y esa sociología va a liberar a los oprimidos. Es decir, la idea es que el pueblo se reconozca a sí mismo, reconozca que hay unas fallas internas y que luche por superar esas fallas. Que sea como un tipo de filosofía liberador. No estamos esperando que el pueblo estudie la sociología, no. Estamos esperando que los grandes teóricos y los grandes estudiosos, los académicos, lleven sus ideas al pueblo de forma tal que el pueblo entienda que está mal y se libere, pueda luchar por sus derechos y su liberación. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. ¿Quién me lee la última oración de esta diapositiva para ir cerrando? ¿Quién la lee en voz alta? Diapositiva, profe. ¿Cómo? ¿Qué diapositiva? Sí, exacto. O sea, no se ve por... No se ve la diapositiva, profe, no se ha visto. Yo he estado toda la clase sin presentar nada Sí, y ustedes no me total. dijeron nunca en ningún momento Ay, dado, profesor. yo pensé que de pronto ese era el punto, quitarla. Ajá. Ok. Como nos mandó a leer, sí, él. Ay, qué pena. Es culpa mía porque cuando el cuento de que quería quitar la aplicación me salí entre un par de veces y a nadie se le ocurrió decir, profesor, usted no está presentando. Pero bueno, había presentado esta diapositiva con Carlos Marx, había presentado esta otra, aquí está la escuela de Frankfurt, Profe, y pero no había está presentado presentando esta. nada. No estoy presentando, pero aquí me dice que estoy mostrando. A mí no me parece. Ahora sí. No, sí se ve. No Ya, la veo. no, sí se ve, sí se ve. Dice, la sociología ¿Lo es la... puede ya la vi, ya la vi. reproducir? Sí, Ok, sí, ya se ve. supongo, porque la verdad me maté mucho haciendo esto como para qué, como para no presentarlo. Profe, póngala. O sea, son la base, ya la base estaba, pero tuve que hacerle cambio dependiendo de cada clase y pues quita tiempo, así que es como injusto no hacerlo. Profe, coloque las dos primeras, por favor. Bien. Bueno, se las voy a colocar para que las lean de rapidez, ya que vamos casi cerrando. O sea, literalmente estuvieron viéndome ahí la cara durante todo el tiempo. Profe, yo Profe, feliz. no surgió. Ahí usted dice que surgió en el 1930, no surgió en el 1923. Porque yo estuve buscando y se me salía eso. Entonces, ¿cuál es la fecha definitiva de eso? No sé, pero yo creo que es en 1923 que comienza. Realmente no lo sé, no sé. Cuando puse Bueno, ese dato, es una buena pregunta, aunque creo que eso es irrelevante, pero es una creo buena que pregunta. empieza, o sea, se Debí sacarlo de aquí de inauguró alguna en parte. 1923 en Alemania. Ok. Pero, ajá, bueno, ya. Esta fue la otra, para que lean un poquito por lo menos, para no sentirme frustrado. Que ya eso más o menos lo hablamos. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de lo último.
Aquí la palabra emancipadora, que era por la que había preguntado. Y esta es la última oración que quería que leyera alguien antes de irnos. ¿Quién la lee? Los frankfurtianos trataron de Sí. dar cuenta de lo otro en una sociedad, aquello que quedaba fuera de ella. Sus proyectos de investigación se centraron en las maneras de opresión e imaginación que hacen presentes en la sociedad. Ay, eso fue lo que yo dije. Ok, ¿quiénes son, qué es lo otro? Creo, si no estoy mal, corríjame si me equivoco, se refieren a lo otro cuando hablan sobre, básicamente la libertad, ¿no? O sea, están hablando del otro pensamiento, No. o sea, lo que no se detallaba, lo que no se tomaba en cuenta, ¿no? Creo, pues. Sí, es algo que no se toma en cuenta, pero no es el otro pensamiento. No sé, proletariado o la clase A, ¿no? Las personas que se sentían marginados, los que estaban marginados. Muy bien, la gente marginal. Lo que se hace en Cartagena, ¿no? Ustedes me disculpan, pero es la verdad. Lo que se hace en Cartagena, hay un evento importante, viene el presidente de yo no sé qué carajo, lo van a recibir en Cartagena. ¿Y qué hacen con los pobres? O sea, con los que viven en la calle, con el que vive en la calle, se lo llevan para algún lugar. No sé, eso lo he visto bastante, que lo han discutido bastante en la universidad, de hecho, lo Con la esconden. cumbre fue lo mismo. ¿Sí recuerdas? Claro. Cuando fue la cumbre, hasta los perritos callejeros y todo eso, o sea, no había. Algo Ese así. perro lo mataron. Ok, eso está bien trágico. Pero bueno, el punto es este, ¿no? Dentro de la sociología se estudia como la sociedad en general, el grupo en general, se critica, pero los frankfurtianos consideran que hay que también estudiar esos otros, el oprimido, ver cuáles son los problemas del oprimido. Ya no solamente hablar de la masa como gente que no piensa, sino que la masa muchas veces es oprimida, porque ha sido oprimida, qué le ha pasado, cómo está llevando su vida, cómo la llevan. Esa gente que se ignora, que consideramos que es diferente, que no encaja dentro de la sociedad. Eso ahora actualmente sí se hace, más o menos. Pero en esa época la sociología intentaba dar cuenta más de las grandes urbes y de la, ¿cómo llamarlo? Civilización, por llamarlo de alguna manera. No es la palabra más indicada, pero por llamarlo de esa manera. Mientras que acá los frankfurtianos consideran que hay que darle prioridad al oprimido. Como recordamos, esta es una escuela no marxista y de alguna manera está del lado de la izquierda y está del lado del menos favorecido, de alguna manera, ¿no? Y entonces la sociología tiene que estudiar al otro, al que está oprimido, y los proyectos de investigación tienen que dar cuenta de la opresión y de la marginación. Es decir, hay que investigar cómo se margina y cómo se oprime al pueblo. No son interesantes los temas de cómo progresan, de cómo avanzan, no, sino de cómo se margina al pueblo. Para eso se necesitan aspectos como la sociología, la psicología y la economía. Porque, aunque la economía cualquiera diría, pero eso es hablar de dinero. Claro, es hablar de dinero, pero cuando tú hablas de la situación económica de los marginados, también es hablar de dinero, que entre otras cosas, pues no hay, ¿cierto? O sea, no hay dinero en ellos y ahí hay que hacerles estudios económicos para mirar qué tan marginados están, ¿sí? Ese es el tipo de sociología que se propone dentro de la escuela de Frankfurt. ¿Por qué no estamos hablando todavía de comunicación de lleno? Bueno, porque es que en esta época todavía la comunicación como ciencia no existía. Es hora y todavía está ahí con problemitas, ¿no? Entonces, todas estas ideas al final de la sociología, de la psicología, van a redundar en los medios de comunicación. Y sobre eso nos iremos, ya será en la próxima clase. ¿Está claro? Antes de irnos, yo dije que quería hablar un poquito, en los últimos 2 minutos, y solo voy a mencionarlo. ¿Alguien tiene dudas sobre el tema hasta dónde vamos? ¿Nadie? No. Antes de irnos, yo voy a... ¿Esto qué es? Yo voy quiero hablar del trabajo final y quiero hablar de 2 notas que voy a tomar. Para este corte solamente vamos a tomar 2 notas. Una va a ser una exposición que va a ser de una escuela, que va a ser como para dentro de unos 15 días, pero no va a ser una exposición que ustedes hagan por aquí, sino que va a ser un video que se van a grabar. Bueno, esa no estoy seguro, ese tengo que pensarlo porque no quiero ponerlos a grabar tanto. Pero la nota final sí quiero que hagamos una actividad que sea algo como un poco más creativo, quizá un poco ridículo ante los ojos de mucha gente, y es, en grupos de 5, vamos a planear un programa de televisión. No vamos a hacer el show televisivo, ¿no? Sino que lo que vamos a hacer es que vamos a planear con los temas que se vieron durante el semestre, van a planear su propio programa, que puede ser un noticiero, con un presentador, una presentadora, un corresponsal, tal cosa, un invitado, una entrevista,
hablando de los diferentes temas de forma pues, dinámica. Lo dejo a ustedes a que piensen qué llaman dinámico. Algo que sea entretenido, que uno lo ve y que uno diga, estos pelados saben de lo que están hablando, qué sé yo, entra Cristian Arevalo y dice, bueno, hoy venimos con las noticias de esta noche y vamos a hablar esta noche, vamos a comentar un poco en este programa, vamos a discutir con el señor Esteban Zamudio, que es un doctor en filosofía, y él nos va a comentar un poco sobre cuál fue su experiencia en la escuela de Frankfurt. Entonces Esteban comenzará diciendo, bueno, mira, yo en la escuela de Frankfurt me iba súper, pero tuve una discusión ahí con Freud, porque él planteaba esto y lo otro. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Estoy dando como una idea general. El próximo martes podemos discutirla mejor. Y entonces, qué sé yo, Cristian, que será pues, un periodista serio, le preguntará, pero señor Zamudio, ¿y cuáles son sus ideas? De pronto Zamudio no se está haciendo pasar por Zamudio, sino que se hace pasar por otro personaje histórico y dice, bueno, mis ideas son estas y estas y estas. Sí, como ir dando cuenta de eso. Entonces, bueno, lo volvemos al estudio y tal, entonces luego sale Abril presentando, bueno, hoy en la corriente, en nuestro tema de la aguja hipodérmica, hoy no podemos olvidarnos de tal cosa, algo así. Puede ser un noticiero, un talk show, un programa de estos típicos de la mañana, una novela, si a alguien se le ocurre cómo se puede hacer una novela, este tema, una película, lo que sea. En grupos de 5 lo planean y que los temas que vimos durante el semestre se vinculen. O sea, lo que ustedes van a hacer es dar cuenta de qué tanto aprendieron en ese programa. Puede tener chistes, puede ser chistoso, pero tienen que dar cuenta de que saben. ¿Sí? ¿Cuántos minutos? No sé, yo no calculo que se lleven más de 20 minutos, aunque ustedes lo planearán, si se llevan 20, 30, no lo sé. Como estamos en pandemia, sí, claro, tiene que ser grabado. Bueno, ¿cómo lo voy a decir? Claro, hay que grabarlo para verlo, ¿no? Porque es un trabajo, lo van a entregar como un video en el Drive. Como estamos en pandemia, algunos de pronto se reunirán, chévere, porque entonces podrán hacer, qué sé yo, si es un noticiero, pues el periodista con la periodista, el presentador con la presentadora, pero por ejemplo, si no, entonces pueden decir como en algunos noticios, ahora desde Cartagena o ahora desde Santander, qué sé yo, María José de Alba, entonces sale María José desde su casa, sí, estamos transmitiendo desde acá, sé que no saben editar, sé que no han visto esa clase, yo no quiero, ustedes, esto no es Matrix, esto no es Black Hawk Down, esto no es Pulp Fiction, no tiene que ser la superedición. Solamente que ustedes busquen a ver cómo se puede editar, cómo pegar diferentes videos hasta armar algo coherente y lo hacen. Hasta yo sé editar y no soy comunicador audiovisual, soy un pobre y miserable lingüista. Entonces, más o menos eso, vayan planeándolo y tiene que ser... ¿Cómo? Un pobre, no, un pro. Ok, y tienen que... como tipo como lo que está haciendo ahorita Caracol. Algo así, fíjense que sí, como lo que está haciendo Caracol. Desde estudio está transmitiendo Yatser y en casa pueden utilizar el COVID de excusa. El COVID, por el COVID sabemos que Orlana nos transmite desde su casa, pueden tener diferentes personalidades, no tienen que llamarse... ¿No podemos cambiar nombre ya? Ah, bueno, claro, perfecto. Claro. Lo que sea. Eso sí, agradecería que me dijeran que es el grupo porque a algunos no les conoceré las caras y de pronto, qué sé yo, viene Robert Tapia y dice, yo me llamo Juan Esteban Aristizábal y luego yo al final no sé ni quién fue el tipo que habló. Pero hasta ahí. ¿Está claro? Entonces vayan pensando su grupo de 5. El monitor no entró hoy, así que ya cada uno me irá pasando. Y el profe buscando en la lista, Juan, profe, no sé qué cosa. El monitor de acá no es Roberto, que digo. No, es Alberto. Alberto sí, se quedó sin energía eléctrica, por favor. Ah, bueno, qué mal. Y cada uno me irá diciendo, profesor, por ejemplo, Gabriel me escribirá y me dice, profesor, yo estoy con tal persona. Jesús me escribirá y me dice, profesor, yo estoy con tal persona. Cristian me escribirá y me dirá, profesor, en grupos de 5 creo que es suficiente como para que cada uno tenga un papel. ¿Sí? Bien, nos vemos, chao. Profe. Y que si se puede... Profe, ¿cuándo van a subir notas? La nota de teoría ya está y la de otra, no sé, el jueves creo. Realmente ni siquiera he mirado. Maya. ¿Qué? Yo necesito hablar contigo. Ey, prográmense, yo no tengo grupo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Julio, que si se puede de uno solo. Abril, va a hacerlo todo, pues bien por él, no sé, como mil características. Profe, ¿usted va a subir esta? La casa hablamos. Supongo que subiré la clase. Sí.